inicié allá en el fútbol coripateño, jugando en el Club 16 de Julio también, de la zona central. Futbolistas a los que les llega el fútbol, efectivamente, que nacen con ese don, ¿no? Y hay otros que tenemos que ir en busca del fútbol. Fin de año lo mismo, ¿no? Retorné también a mi pueblo porque no me acostumbraba. Y entrenando en Always no me llevaban. Y justo cuando se dio la posibilidad me llevaron a la banca de suplentes. Ramiro, el profe Peckerman me dijo de que me iba a quedar, que tengo que volver después de las vacaciones en enero ya para hacer la pretemporada. Había futbolistas de renombre, de selección, y obviamente era duro poder pelearla. He contactado con los dirigentes para que yo pueda ir a Argentino Junior. Había sido tan fácil jugar en Bolivia, ¿no? Que tengo que ir de acá porque si no voy a seguir jugando de 2, de 4, de central, voy a seguir tapando huecos y voy a seguir siendo alternativa, ¿no? Nuestro Bolívar obviamente en aquel entonces era Europa, ¿no? Nos dirán, no, es alzado, me decía, por ejemplo, ¿no? No se quiere hacer sacar fotos, decía, ¿no? Eh, pero era porque yo estaba preparándome para cuando deje el fútbol y nadie me vaya a pedir fotos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos en vivo en nuestra señal. Un gusto saludarlos como siempre, como de costumbre. Nosotros arrancamos una nueva semana con nuestro programa, ¿no? Hoy tenemos un invitado como siempre. Hemos pasado con muchos personajes del fútbol en nuestro programa. Usted puede revivir todo esto en el YouTube, en el Facebook, en el TikTok, con los mejores momentos. Y hoy tenemos un invitado especial también, alguien que le ha dado mucho al fútbol boliviano y le sigue dando desde donde está. Prácticamente es entre las leyendas que tendríamos en el fútbol boliviano, sí, considerado así en su momento por lo hecho en el 94, por su salida fuera del país, por sus momentos también en el 98. Hay bastante por hablar con él. Hoy tengo el gusto y el grato placer de presentarlo con nosotros. A Iván Castillo, ¿cómo estás? Muy bienvenido al programa, Iván, ¿cómo estás? Un placer poder conversar contigo. Y bueno, palabras creo que muy halagadoras, demasiado grandes para lo poco que yo le he dado al fútbol, ¿no? Más bien yo agradecido con el fútbol porque el fútbol sí me ha dado cosas maravillosas, me ha permitido realizar proyectos familiares, profesionales y de vida que realmente eh, solamente un deporte tan maravilloso como este te puede brindar. Ah, sin duda, pero hay bastante, ¿no? Bastante por recordar, Iván. Son muchos años de carrera, prácticamente ya hoy dedicado a en otras facetas, ¿no? Otras instancias, pero todavía con el fútbol, ¿no? Sí, hoy en día estamos con nuestra escuelita de fútbol. Hasta el año pasado estuvimos trabajando en el proyecto PDS de la Federación Boliviana. Pudimos hacer un trabajo de mucho scouting, de mucho viaje, de mucha búsqueda de nuevos talentos para el fútbol paseño. Agradecimiento también a la AFLP por la posibilidad de todos sus dirigentes. Y bueno, hoy en día con la escuelita de fútbol intentando promocionarla, intentando abrir espacio para que estos chicos de buen talento que hay a nivel Yungas, especialmente en el municipio, puedan tener la chance de salir a la ciudad de La Paz y poder, si vale el término, vivir de esta tan maravillosa carrera. No, sin duda, pero dentro de todo esto, Iván, son muchos años de carrera, ¿no? Y por ahí nos podemos remontar a tus inicios, pero pucha, de verdad que ha sido seguramente duro el inicio y todo eso. Comentaba un poquito cómo fueron tus inicios, de dónde es Iván Castillo. Sabemos de los Yungas, pero los Yungas es grande y hay mucho por conocer también de los Yungas. Comentaba un poquito todo eso. Bueno, sí, soy del municipio de Coripata, de la zona central, 16 de julio. Eh, bueno, después me inicié allá en el fútbol coripateño, jugando en el Club 16 de Julio también, de la zona central. Eh, Después tuve en salto aquí a la ciudad de La Paz, en el cual estuve en el Club Independiente Alas en las juveniles, salí campeón de la mano del profesor Molina y grandísimos futbolistas como el periodista Ángel Reinaga, como
el Topito Zavala, que también llegó a jugar en San José, el goleador Abastoflor. Después tuve el privilegio de jugar en la selección paseña también, de la categoría sub-18, en los cuales compartí fútbol con Xavi Blanco, con Marcelo Torrico, Valenzuela, hay tantos otros, Quinteros, Monroy y tantos otros muchachos que defendieron la camiseta rojo punzó de nuestro departamento con mucho pundonor deportivo. Y bueno, y a partir de eso pasé a Always Ready en algún momento, retorné a mi municipio para poder jugar en la selección coripateña, que era una cuenta pendiente también que tenía. Y después, bueno, tuve un paso de la mano de mi hermano Ramiro por Argentinos Juniors, estuve en la cuarta división de Argentinos Juniors, y de ahí ya luego retorné para hacer las pruebas en el Club Bolívar, y bueno, ya de ahí sabemos que cuando te encaramas o te subes al bus de una institución tan grande como el Club Bolívar, ya tu vida y tu trayectoria cambia de manera trascendental. Sin duda, por ahí dentro de todo esto, por ahí, ¿cómo llega el fútbol a la vida de Iván Castillo? Porque obviamente, ¿no? La niñez, seguramente, la familia, los hermanos y todo lo demás, ¿no? Mira, una buena pregunta, ¿no? ¿Cómo llega? Hay futbolistas a los que les llega el fútbol, efectivamente, que nacen con ese don, ¿no? Y hay otros que tenemos que ir en busca del fútbol, ¿no? Aquellos que probablemente tenemos carencias, limitaciones, tenemos que ir en busca del fútbol. Entonces ese fue mi camino, ¿no? Ir en busca del fútbol para tener un mejor vivir, para tener un futuro mejor como persona, como profesional, y obviamente poder a partir de esa búsqueda encontrar una mejor calidad de vida para luego la familia que he podido formar, para mis papás, para mis mamás y para mis hermanos también. A qué edad ustedes terminan, bueno, en tu caso terminas saliendo de allí, de los Yungas hacia La Paz? Porque es difícil, ¿no? O sea, dejar casa, dejar familia, sabemos que los sueños están, pero siempre es difícil, es complicado. Bueno, yo tuve, creo que 2 o 3 idas y venidas de Coripata, ¿no? En una primera instancia me trajo mi hermano Eloy, creo que a los 11 años, si no me equivoco, para cursar aquí el primer intermedio en el colegio Alfredo Vargas. Mi adaptación no fue precisamente de las mejores. Terminó el año, eh, retorné a mi pueblo, donde me sentía bien, porque creo que 11 años era una edad muy corta para poder salir, estando tan arraigado especialmente a mi mamá. Eh, Estuve allá en Coripata hasta el primero medio, si no me equivoco, y luego ahí, a partir de ahí me vine nuevamente aquí a la ciudad de La Paz, que me trajo Ramiro para vivir con él, no para jugar al fútbol precisamente, aunque yo ya lo hacía en Coripata. Vivía con Ramiro durante ese periodo de tiempo, y a fin de año lo mismo, ¿no? Retorné también a mi pueblo porque no me acostumbraba, y después ya sí retorné de manera definitiva porque me vine con un amigo, y obviamente un amigo es un compañero, es un hermano, es un confidente, es alguien con el que nos habemos crecido, nacido creo que juntos, caminado juntos por la vida hasta esa edad, y obviamente su compañía era muy diferente para poder luego sostenerme aquí en la ciudad de La Paz. Dentro de todo esto, Iván, dentro de asociación, me decías así, cosa seria, ya entrenándose y demás. ¿Es Always Ready tu primer club, así serio, podríamos decirlo? De liga, eso lo es ready, porque Ya. en la asociación había jugado yo en Independiente Alas en la sub-19, y ese mismo año me habían pasado a la primera de Independiente Alas también, a la primera A. Y ese mismo año también jugué en la selección de La Paz, ¿no? Y después al año siguiente sí
con Eloy, que estaba en esas veces en Always Ready. Tuve el privilegio de poder irme a probar, llevándome a mi hermano él ahí y poder quedar en Always, ¿no? Ahí estaba Benjamín Robles de entrenador, grandísimos futbolistas como Luis Galarza, Mauricio Soria, Hugo Rodríguez, mi ídolo, Chucky Valverde, Teodoro Coronel, Octavio Ramos, realmente Ramiro Pérez, Álvaro Pérez, Galarza, realmente era una constelación de grandísimos futbolistas, Milton Maiwa, de los cuales aprendí mucho de mi proceso formativo para luego ya recién dar el salto a otro nivel, ¿no? No, sin duda. Dentro de eso, entonces, tu primer equipo en liga es Always Ready, ¿no? ¿Cómo se da todo esto? Porque, bueno, uno no se olvida, ¿no? Los primeros pasos, el debut, siempre es lindo de repente, o queda también en el recuerdo, más allá de lo que has conseguido después, ¿no? Sí, mira, más bien mi debut en primera división fue contra, creo que faltaban 5 minutos para que termine el partido, contra Bolívar. Mira cómo es, ¿no? Yo venía entrenando en Always no me llevaban, y justo cuando se dio la posibilidad me llevaron a la banca de suplentes, y me hicieron debutar faltando 5 minutos contra Bolívar, ¿no? Eh, 5 o 3 minutos, si no me equivoco, era que faltaban para que termine el partido. Eso sí, yo estaba creo que al borde de la cancha como 8 minutos, ¿no? Porque eh, no salía la pelota, yo quería ingresar y la pelota no salía por ningún lado, no sé, creo que era la primera vez que en el fútbol boliviano la pelota no salía de la cancha por espacio de 5 minutos, entonces esperaba yo que se saliera y seguían jugando y estaba por terminarse el partido, ¿no? Entonces, hasta que eh, pasó de que, bueno, tuvo un saque de meta y ahí se hizo el cambio, ¿no? Pero ese fue mi debut en primera división jugando contra Bolívar, ¿no? Yo realmente, yo siempre destaco algo, ¿no? Como positivo, ¿no? Yo era un inconsciente del dónde estaba, ¿no? Probablemente hoy puedo decir sí, ¿no? Que estaba al lado de los jugadores que te mencioné en Always, ¿no? Ah, Pero cuando estaba yo ahí, realmente era un inconsciente, ¿no? Era, realmente no sentía yo con quiénes realmente estaba jugando, simplemente estaba enfocado en mí mismo y hay veces hasta ni conocía a los compañeros, ¿no? Entonces, yo había debutado contra Bolívar y después, mucho tiempo después, me di cuenta que había jugado contra Coqui Irano, contra Vladimir Soria, contra Carlos Borja, Carlos López, ¿no? Entonces, pero mucho tiempo después, incluso después de haberme probado en Bolívar por espacio de un mes, me di cuenta realmente con qué tipo de jugadores yo me había estado codeando, ¿no? no, sin duda. Pero eran otros tiempos, ¿no? Porque hoy Always Ready es otra cosa, otra dirigencia, otra manera de ver las cosas. Seguramente ese Always Ready era muy, muy distinto a lo que conocemos hoy, ¿no? Yo creo que desde lo económico, desde lo estructural, creo que hoy en día es diferente, ¿no? Pero en aquel entonces yo creo que ese Always Ready tranquilamente puede competir y para campeón también en la liga actual. Eso sí quiero decir. Mira que el arquero era, por un periodo de tiempo corto, era Luis Galarza, el lateral derecho era Luis Iriondo, que venían de Stronger, era Oscar Sanz, Miguel Obed, algunas veces era Dionisio Gutiérrez, un jugador de primera división de Instituto de Córdoba, era Vega, estaba Hugo Rodríguez también, que era jugador de selección boliviana, imagínate. En el medio campo estaba Galarza, de 10, Álvaro Pérez, Ramiro Pérez. De extremo izquierdo estaba Milton Maiwa, que paseó su fútbol por muchos lugares. De 9 era Jesús Reinaldo, un goleador histórico de selección boliviana, que también había jugado en Bolívar Stronger. Sí, Y sí. de 7 era Abelardo Rojas. Entonces, era un equipo realmente muy competitivo. Y mira, el segundo arquero era Mauricio Soria, que después fue ídolo en Stronger, ¿no? Y el tercer arquero era mi hermano Eloy, que ya venía también de Stronger. Entonces, realmente era un equipo muy, muy, muy bueno realmente y tranquilamente podía competir, pero obviamente las carencias económicas,
el tema de canchas, de que no sabíamos dónde teníamos que entrenar, cuándo cobrar, entonces todas esas cosas hacían de que ese plantel tan bueno, ¿no? No peleara lugares de preponderancia en el fútbol de ese entonces, pero ten por seguro que Always Ready en aquel entonces tenía un plantel muy, muy competitivo. ¿Tienes problemas con tus equipos? Grupo San Rafael te brinda soluciones hídricas y energéticas. Te ofrecemos perforación y limpieza de pozos de agua, estudios geofísicos, variedad de bombas de agua de superficie, sumergibles, motobombas y generadores de energía. Contamos con todo de repuestos y accesorios, además de asesoramiento técnico con experiencia en diseño y mantenimiento en general. Encuéntranos en la 25 de mayo, casi Ladislao Cabrera, o en nuestras sucursales, en la avenida Circunvalación, la Casa Comunal, o en la avenida Blanco Alindo, kilómetro 4,5. Contáctate a los teléfonos en todo el país al 6925-8632 o al 6941-6185, Grupo San Rafael. No, sin duda. Dentro de todo esto, Iván, terminas pasando de Always a Bolívar, ¿no? Terminas de repente avanzando a una gran institución después de esto, ¿no? No, yo de Always no terminé en Always el campeonato porque, repito, como no pagaban, entonces estaba muriendo de hambre en Always Ready, es la realidad, ¿no? Nos habían pagado un mes y los restantes 5 meses que estuve no habíamos cobrado un peso más, entonces terminé desapareciendo de Always y en ese trajinar por las calles de la ciudad de La Paz y ir a jugar a las villas como Tejar, eh, Ramiro me propuso la posibilidad de irme a Argentina y entonces creo que por un julio más o menos, un junio, me llevó a Argentina, estuve entrenando en la primera división de Argentinos Juniors por unos 15 o 20 días y de ahí sí me mandaron, viendo el nivel que tenía, me mandaron a la reserva de Argentinos Juniors, que cabe recalcar también que en Argentinos Juniors estaban Fernando Redondo, jugador de selección argentina, Fernando Cáceres, jugador de selección argentina, Derticia, jugador de selección argentina, Goyen, Malvado, tenía un tremendo equipo Argentinos Juniors, ¿no? Entonces me pasaron a la reserva donde pude compartir con el Pipa Gancedo, que después fue jugador de primera y de River Plate también, y de selección argentina, Hernando Neto, que fue jugador después de primera división de San Lorenzo de Almagro, y obviamente lo más destacado que hice en ese club fue conocer al profesor Fernando Peckerman, José Peckerman, si no me equivoco, que era el entrenador de esa división, ¿no? Entonces, fue alguien de quien aprendí bastante, que me direccionó bastante también. Y después de ese paso, sí, volví a Bolivia para irme a probar a Bolívar y hacer la carrera ya en Bolívar. No. Dentro de esto en Argentinos Juniors, ¿había la posibilidad tal vez de quedarte o algo? Porque claro, después vas a volver luego, pero en ese momento, porque estabas ahí cerquita, o sea, estabas en la reserva, pero estabas ahí, ¿no? Mira, yo estaba entrené porque el libro de pase estaba cerrado, entrené más o menos desde julio hasta diciembre, ¿no? Estaba entrenando en la reserva jugaba partidos amistosos, sí, pero obviamente partidos oficiales de la AFA no. Una vez que terminó el año, el profesor Peckerman me dice que ya en enero yo iba a firmar contrato y me iba a quedar en Argentinos Juniors, ¿no? Y que podía ir de vacaciones, creo que era por un periodo de 15 días más o menos, y yo con esa novedad le voy a comentar a mi hermano, a Ramiro, ¿no? Le dije, Ramiro, porque yo ya vivía en la pensión de Argentinos Juniors, no vivía ya con mi hermano. Entonces le digo, Ramiro, el profe Peckerman me dijo de que me iba a quedar, que tengo que volver después de las vacaciones en enero ya para hacer la pretemporada, ¿no? Y mi hermano todo feliz y en premio a lo que había conseguido, me dice entonces anda a Bolivia 15 días, ¿no? Me paga el pasaje él y vuelves para la pretemporada, me dice, ¿no? Mala decisión, ¿no? Porque volví a Bolivia, llegué a Coripata, no quise volver más. Es la Sí. realidad, no quise volver a Argentina y mi hermano me llamaban, iniciaron la pretemporada, carta aquí, carta allá, llamada, ¿no?
¿no? De un lado para otro, no sé cómo se comunicaba con amigos para que yo pueda volver, pero no quise ir, ¿no? ¿Por qué? Allí preferí irme a probar a Bolívar antes que volver a Argentina, ¿no? Y obviamente, seguramente mi destino era ese, ¿no? Obviamente mal que no haya vuelto, porque probablemente allá iba a debutar en primera división también, pero después tampoco puedo arrepentirme porque luego hice esa carrera en Bolivia que luego me permitió volver por mérito propio a Argentina también. Claro, pero en principio, ¿por qué no querías volver? ¿Porque no estabas tranquilo o extrañabas la familia? ¿Qué pasó? Exactamente. Yo era, creo que era uno de los mimados de mi mamá, pues, ¿no? Y era muy afín a mis amigos, ¿no? Te repito, con el que me había venido en una primera instancia, eh, es un amigo, pero pues no, somos uña y mugre, como se dice, o mugre y uña, ¿no? Entonces, muy amigos, siempre nos decimos somos hermanos de madres distintas, ¿no? Entonces, me había vuelto a encontrar después de 6 meses con ese mi amigo, con algunos otros amigos también, íbamos a trotar, íbamos a hacer las travesuras que hacíamos en la adolescencia, ¿no? Entonces, realmente no quería volver por esa afinidad al amigo, ¿no? Al amigo, a la mamá, al pueblo y todo lo demás, ¿no? Entonces, por eso no quise volver, pero ya cuando después pasó ese periodo de tiempo, venimos con mi amigo aquí en la ciudad de La Paz, ya fue diferente, ¿no? No, sin duda, pero bueno, como se dice, ¿no? Las cosas pasan por algo. Después te toca ir a Bolívar, ¿no? ¿De cómo vas a Bolívar? Porque te habías perdido, ¿no? Te habías ausentado a la Argentina y por ahí Iván Castillo estaba desaparecido, por así decirlo, del fútbol local. Sí, fui a Bolívar, bueno, en ese interín nosotros con mi amigo íbamos a jugar al Tejar, íbamos a jugar a Villa Copacabana algunas veces, más al Tejar. Y en una de esas, en el cuartito que vivíamos con mi amigo, creo que yo fui a trotar o algo, y mi amigo me dice, Iván, en la radio he escuchado que hay pruebas en Bolívar, ¿por qué no vas? Me dice mi amigo, ¿no? Entonces, claro, ¿cuándo es? ¿No? Entonces, había escuchado bien él, me dice, creo que mañana son las pruebas, me dice, ¿no? Entonces, al día siguiente que habíamos escuchado eso, fuimos caminando de aquí, desde Villa del Carmen hasta Tembladerani, y ahí en el costado esperamos, fuimos bien temprano, la verdad, esperamos que estaba vacío el parqueo de Tembladerani y nos acercamos habrá sido seguramente uno de los cancheros, y le decimos, usted sabe quién es el entrenador, ¿no? No sabíamos quién era. Claro. Y el portero nos dice, ya va a llegar, tiene un auto blanco, nos dice, ¿no? Entonces, ya, entonces, y justo llegó en ese instante el auto blanco que nos mencionaba, y ahí se bajó, pues, un colorado, como dicen, ¿no? Con todo respeto, ¿no? Y se acercó, yo que era medio timidón, se acercó mi amigo al profesor y le dice, ¿usted es el profesor? Sí, le dice, quisiera que mi amigo se pruebe, le dice, ¿no? Mi amigo, ¿no? Claro, le dice, que pase, ¿no? Entonces entró y ahí hicimos ahora un ratito más, y empezaron a llegar los autos y luego entré y hice la fila, como todos los futbolistas que entraban, hice la fila para poder recibir mi material, ¿no? Claro. Y bueno, me acerqué al material, nunca me dieron el material porque como estaba a prueba, ¿no? Claro. El hilero era medio bravo también, mi querido y ponderado amigo Oscar Montes, era bravo, me sacó tostando de la ventanilla de material, ¿no? Entonces tuve que entrenar con mi ropa, ¿no? Y a partir de ahí esa prueba, ¿no? Creo que alrededor de un mes y medio más o menos que hice prueba ahí en el Club Bolívar. Mi amigo leal, incondicional, siempre me acompañó. Hay veces entrenábamos mañana y tarde, y a veces no había ni para comer siquiera, ¿no? Pero era una historia diferente. Nos quedábamos para no venir hasta Villa del Carmen, nos quedamos a dormir ahí en la placita El Cóndor, en el pastito, hasta las más o menos 3 de la tarde, y después volvíamos a subir caminando a Tembladerani, ¿no? Ya en la noche, una vez terminada la práctica, sí, ya nos íbamos hasta Villa del Carmen, donde vivíamos, ¿no? Entonces, fue así que hicimos todo ese recorrido, hasta que, bueno, el profe Aberger
se apiadó, creo, de mí, y bueno, me dijo que ya podía bajar a Gran Centro Club Bolívar a poder a firmar un contrato, y bueno, a partir de ese día ya la historia ya cambió para siempre. No, sin duda. Dentro de todo esto y en tu inicio y por ahí como que algunos dirían, ¿no? O sea, cuando hay de repente el tema de familia en el fútbol, como que siempre se involucra al hermano, ¿no? O al familiar, al papá que es entrenador muchas veces, a alguien que influencia, pero en tu caso como que tú vas separando, ¿no? La carrera de tu hermano y vas haciendo la tuya. Solamente, mira, Eloy fue el que me llevó a Always, ¿no? Ya, Sí, es un agradecimiento siempre, pero nunca me he sentido cómodo cuando algún familiar me quería llevar a algún lado, ¿no? O querían llevarme por tener el apellido de alguien, ¿no? Entonces, claro. cuando ya mencionaba de eso, yo automáticamente desistía, ¿no? Yo cuando estaba, creo que en algún momento me quisieron, un dirigente de Stronger, me quiso llevar a Stronger también en algún momento, ¿no? Y no quise ir porque ya mis hermanos habían hecho carrera ahí, y justo me mencionó eso de que ya iba a ir con contrato por mi hermano y todo lo demás, entonces nunca quise ir, ¿no? Entonces siempre me he desmarcado del apellido, ¿no? Cuando me preguntaron, por ejemplo, en Bolívar, cuando me fui a probar eh, yo fui con el nombre de Iván Salinas, ¿no? Eso quizá nunca lo comenté, pero cuando me preguntaron cómo te llamas, decía Iván Salinas, ¿no? Nunca dije Iván Castillo Salinas, ¿no? Capaz algunos se reían, o capaz algunos ya me conocían, no sé, o por el hermano, no sé qué, pero yo decía Iván Salinas, ¿no? En un principio, ¿no? Entonces, ya después con el correr del tiempo, después de haber firmado mi contrato, sí, ¿no? Mi apellido. Nunca quise involucrarme, la verdad, siempre quise hacer mi carrera de manera particular, y es por eso yo que a mi carrera le doy tanto valor y hago que, aunque sea, aunque me vean de pedante, de soberbio, hago que la gente respete mi carrera cuando me quieren hacer de menos, ¿no? Porque yo sé, y las personas cercanas a mí saben, de que yo lo he hecho solo, de que sí ha habido un apellido seguramente de por medio, no sé, pero he intentado desmarcarme de eso para poder sentirme orgulloso de la carrera o de lo futbolista que he podido ser. No, sin duda, Iván, pero dentro de todo esto, como dices, llegar a Bolívar cambia, ¿no? Le cambia la vida a cualquiera, ¿no? Y de qué manera llega todo eso a ti, porque por ahí no la pasabas bien económicamente, la situación, por ahí andabas deambulando hasta tal vez buscando oportunidad, pero llega ese Bolívar y te cambia todo. Hasta el mes y medio que estuve a prueba, yo no quisiera que nadie pase lo que pasé en Bolívar, la verdad, ¿no? Por eso tengo mucho cuidado cuando algún chico, alguien le ofrece algo para traerlo aquí, ¿no? Yo prefiero, hay veces, que se quede en su casa con sus papás, si no va a tener las mínimas condiciones para poder estar en la ciudad de La Paz, ¿no? Mínimo, aunque sea una comida al día y un lugar donde pernoctar, tiene que tener el joven, ¿no? Porque la verdad, el mes y medio que yo pasé aquí en La Paz, probándome en el Bolívar, sinceramente, muchos abandonarían, muchos dejarían el fútbol, o realmente muchos se pondrían a llorar contando la historia, ¿no? Porque yo en un pedacito te puedo decir de que hay veces iba a entrenar sin comer 4 días, ¿no? Sin probar bocado alguno, ¿no? Y hacíamos carreras de larga distancia, como por ejemplo de Mayasa a Chocalla, ¿no? Y llegaba a la meta y me daba mareo al llegar a la meta, ¿no? Porque veía borroso, ¿no? Y me iba a un costadito porque quería caerme, ¿no? Entonces, eso realmente no le, no le deseo a nadie, ¿no? Pues por esa razón, por ese sufrimiento,
es que, como te dije hace un instante, ¿no? Yo hago de que respeten mi carrera, por más de que me digan lo que me digan, de soberbio, de que me digan otras cosas más, yo hago que respeten mi carrera y valoro mi carrera porque realmente me ha costado hambre, sudor y lágrimas, como siempre digo, para poder tener un nombre en el fútbol. No, sin duda, Iván, pero después viene lo lindo, ¿no? O sea, toca sufrir, creo que esa es la historia de siempre, ¿no? La historia de vida, me parece, del exitoso, porque primero hay que sufrirla y después viene los frutos y tú vas recibiendo de a poquito, imagino, ya desde la firma de contrato, ¿o cómo va esto? Sí, bueno, firmamos el contrato, ya tenía un sueldo asegurado, obviamente no era mucho, pero sí tenía la comida asegurada, tenía el pasaje asegurado, no tenía el cuarto en alquiler asegurado, ¿no? Y lo bueno de haber estado en Bolívar, de que era un club, de que no te fallaba, pues, ¿no? Que de la mano de don Mario Mercado te ofrecían 50 pesos y tus 50 pesos estaba a fin de mes, ¿no? Entonces, podías hacerte un plan con ese dinero, ¿no? Entonces, me pagaban un sueldito y obviamente me servía para mi alquiler, tenía garantizada mi alimentación y tenía garantizado mi transporte, ¿no? Y podía esperar tranquilo de que llegue el siguiente mes también, obviamente entrenando, ¿no? Entonces, eso era lo bueno del Club Bolívar, ¿no? Entonces, al tener ya eso, ya solamente me concentraba en entrenar, en prepararme y en esperar la oportunidad, pues, ¿no? Porque estar rodeado de esas figuras en el club, realmente había que tener una perseverancia dura y obviamente había que tener también un talento diferente para poder competir contra ellos, ¿no? No era fácil pelearle el lugar a Roberto Pérez de lateral izquierdo, pelearle el lugar si querías jugar en el medio, a Borja, Soria, Carlos López, Daniel Hernández, o pelear el lugar arriba si es que quería ser delantero a Coquirano, a Juan Jurruti, a Nano Salinas, ¿no? A tan grandísimos futbolistas, ¿no? Entonces, donde veías, había futbolistas de renombre, de selección, y obviamente era duro poder pelearla en ese lugar, pero bueno, gracias a Dios, a la bendición de Dios, a la perseverancia, a la constancia que uno ha tenido también, se ha dado la posibilidad de poder también jugar con ellos, contra ellos y poder llegar a la élite del fútbol boliviano. No, sin duda. ¿Cómo toma tu hermano esto, Ramiro, más que todo? Porque él te estaba esperando todavía en la Argentina. Sí, mira, una casualidad, ¿no? Porque, bueno, esas veces tampoco es que había mucha comunicación, ¿no? Pero Claro. yo recuerdo que con mi amigo estábamos caminando por donde es el diario, la calle esa, Loaiza creo es, ¿no? Eh, Estamos paseando por el Prado y luego estamos caminando por esa calle, ¿no? Doblamos hacia la Camacho y, y justo se aparece un Suzuki Vitara tocándonos bocina de atrás, ¿no? Entonces, no hacíamos caso, ¿quién será? Decíamos, ¿no? Parece que nos quiere pisar, ¿no? Y seguíamos caminando. Cuando nos damos, se para a nuestro costado y nos dice, Iván, ¿no? Y había sido mi hermano, que Ramiro, que había llegado de Argentina, ¿no? Ahí nos sorprendimos, ¿no? Y, Ramiro, ¿no? Y se baja del auto, nos damos un abrazo y todo lo demás. Y ahí me dice que estás en el Bolívar, me dice, recién se había enterado de que estaba yo en el Bolívar, ¿no? Sí, le digo, ahí me dice, no, felicidades hermano, tienes que esforzarte y todo lo demás, charlamos un ratito más, nos dio una noticia de que había visto en el periódico el nombre de mi amigo, porque había postulado para el colegio militar, y como estamos ahí a la vueltita del periódico El Diario, entramos a comprar un periódico pasado, ¿no? Y ahí encontramos el nombre de mi amigo, ¿no? Entonces, a partir de eso, bueno, nos habíamos encontrado con él, le había comentado que había estado en Bolívar y bueno, después nos despedimos y bueno, él su vida y yo la mía, ¿no? ¿Tienes entre 5 y 19 años? ¿Te apasiona el fútbol? Ven y sé parte de la Escuela de Fútbol Martín Careaga. Estamos en el Complejo Deportivo de Alto Irpavi, detrás del velódromo.
También nos puedes encontrar en la cancha Club Social y el Complejo Litoral en Bajo Sigüencoma. Contáctate con nosotros al 6717-4556 o al 762-77021. Escuela de Fútbol Martín Careaga, alimentando tus sueños. No, sin duda, Iván. Pero dentro de todo esto te toca estar bastante tiempo en Bolívar, ¿no? Es el lugar donde más tiempo has estado jugando al fútbol. Bueno, sí tuve 2 periodos de tiempo que estuve en el club. No sé si muy largo, muy corto, pero sí es un club del cual soy muy agradecido. Es un club que me ha cambiado la vida. Es un club que me ha dado la posibilidad de tener un mejor pasar en esta vida. Y bueno, siempre voy a estar agradecido con el club, ¿no? Después, bueno, tuve un paso por Gimnasia Esgrima de Jujuy, de cumplir el sueño de salir al fútbol más competitivo del mundo, así le llamo yo, de tener un paso muy bueno, creo, de retornar nuevamente al Club Bolívar por una lesión, eh, estar un periodo de tiempo en el Bolívar, después por algunas broncas y demás, ir al Club Stronger, una institución que me albergó con mucho cariño, al cual también le estoy muy agradecido. Ya obviamente en el final de mi carrera, ¿no? Después no pude darle al club lo que realmente le di al Club Bolívar, pero después fui a La Paz Fútbol Club, creo que ya a retirarme, eh, y me retiré en La Paz Fútbol Club, dejé de jugar, me fui a mi pueblo, y de ahí me llamaron para poder ser ayudante de campo del Club Bolívar, ¿no? Me vine, estuve con Vladi, no, con Marco Sandi, de ayudante de campo en el club, y cómo es el destino también. El club estaba atravesando momentos duros, desde lo económico, desde lo futbolístico también, hasta faltaban jugadores que en alguna de esa ocasión me pusieron a jugar porque en el equipo B faltaban jugadores y creo que estaba viendo más físicamente yo que don Mauro Cuellar me vio, creo que desde la gradería, de que estaba haciendo algunas diabluras y travesuras dentro de la cancha y se bajó al vestuario al terminar el entrenamiento y me dijo que tenía que habilitarme como jugador. Entonces, terminé jugando, fui de ayudante de campo y terminé jugando, pero ya obviamente en mi cabeza estaba más el ser entrenador, ¿no? Jugué creo que unos 3, 4 meses más en el club y bueno, me retiré, aunque el entrenador quería que siga jugando, ¿no? Ah, sin duda. Dentro de esto, ¿qué es lo que más te acuerdas de Bolívar? ¿Cuál es el recuerdo más bonito que guardas de la academia? Todo, todo, todo. La verdad, no voy a escoger un momento particular. Yo creo que los años que viví en el club fueron fantásticos. No voy a hablar si ha faltado plata, si ha habido plata, no ha habido plata, Claro. bueno, malo, título, no voy a hablar. Los años del Club Bolívar han sido fantásticos, la verdad, eh, porque era pues el club al cual yo quería estar, al cual yo quería pertenecer. Y cuando estás en el lugar que te gusta, todo es bueno, ¿no? Entonces, no puedes coger un momento en particular para poder resaltar, aunque algunas veces lo he hecho, quizá algún gol, alguna jugada y todo lo demás, no, pero en convivencia, todo el tiempo que he estado en el Bolívar ha sido fantástico. No, sin duda. Dentro de todo esto, pasaron los años y te toca salir, ¿no? A la Argentina otra vez. Tal vez habrá servido de mucho el poquito tiempo que estuviste en Argentinos Junior para tomar esa decisión, para aceptar salir de Bolívar y te vas a Gimnasia, ¿no? Sí, me voy a Gimnasia de Jujuy. Eh, Mire cómo es que había la posibilidad de ir a Argentinos Junior, ¿no? Antes de ir a Gimnasia, creo que estaba trabajando un buen momento futbolístico yo. Había la posibilidad, habían contactado con los dirigentes para que yo pueda ir a Argentino Junior, ¿no? Pero no quise ir, vuelvo a repetir, no quise ir, nunca me gustó ir a clubes donde estaban mis hermanos, es la realidad. Ah, Y se presentó la propuesta de Gimnasia Esgrima de Jujuy y dije, sí, ahí sí voy. Entonces fui a Gimnasia de Jujuy con el objetivo de dar obviamente un salto
hacia un club más grande, ¿no? Pero tuve 2 años en Gimnasia de Jujuy, lastimosamente me rompieron el tendón peroneo y para jugar en Argentina tienes que estar al 100%, 97% no vale, Sí. no estás en un nivel competitivo, ¿no? Entonces tuve que retornar por esa razón, pero obviamente grandísimos recuerdos en Gimnasia, creo que hicimos junto con Oscar Sánchez y Marco Sandi la mejor campaña para un equipo jujeño, ¿no? Salimos cuartos en un campeonato con Gimnasia y Grima de Jujuy, y es por eso que creo que hasta el día de hoy somos bien recibidos y recordados en el norte jujeño. No, sin duda, y coincides con ellos dos, ¿no? O sea que prácticamente, no sé si te sentías como en casa, pero sí tenías por ahí el apoyo también del compañero que conocías de antes, ¿no? Mira, empecé muy bien en Gimnasia, ¿no? Empecé saliendo figura muchos partidos, pero me lesionaba mucho, ¿no? Y estaba Cabezón Sánchez también. Pero cuando realmente empecé a destacar en Jujuy fue cuando llegó Marco Sandi. El Cabezón se fue a Independiente y llegó Marco Sandi, ¿no? Con él a mis espaldas es cuando realmente empecé a destacar en Gimnasia de Jujuy, porque teníamos nosotros ese entendimiento de la selección, teníamos el entendimiento de Bolívar, ¿no? Entonces, él ya conocía mi manera de jugar y yo sentía de que al tener a Marco atrás, podía hacer cosas diferentes en Gimnasia, ¿no? Entonces, creo que Marco Sandi era el que me elevó el nivel en Bolívar, el que me elevó mi nivel en la selección y el que elevó mi nivel en Gimnasia Esgrima de Jujuy también. Entonces, por eso muchas veces cuando hablo de esas pequeñas sociedades dentro de la cancha, mi pequeña sociedad era con Marco Sandi. Ah, sin duda. Es lindo de repente saber eso, ¿no? Porque, bueno, son grandes referentes y mira que coincidieron también allí en gimnasia. En gimnasia te toca volver, me dices, después de una lesión, seguramente no habrías querido eso. Bueno, estabas ya en un fútbol de alto nivel y por ahí querías quedarte, saltar a otro equipo. Ese es el sueño de repente que uno tiene ya estando ahí, imagino. Mira, yo fui a Jujuy con un solo objetivo, dar un salto a un equipo grande de Argentina o a Europa, ¿no? Ese era mi objetivo, ¿no? Y bueno, todo estaba marchando muy bien, especialmente, repito, cuando llegó Marco Sandi, todo marchaba muy bien. Eh, Se me presentó la posibilidad de irme al fútbol mexicano, al Santos Laguna, eh, y justo es que ya había firmado un precontrato y justo es cuando me rompieron el tendón peroneo, ¿no? Y obviamente realmente me entré en una depresión, ¿no? Porque a lo que yo había ido se había dado, pero lastimosamente me lesioné y no pude recuperarme de lo mental, ¿no? Porque ya estaba todo estipulado, hecho, y lastimosamente esa lesión me cortó esa posibilidad. Y obviamente me recuperé de la lesión, no, nunca al 100% desde lo mental, y ahí fui perdiendo espacio en gimnasia de Jujuy también. Es por eso que al no estar tan competitivo, decidí retornar a Bolívar. No, sin duda. Dentro de todo esto y tu retorno por ahí marca otro momento seguramente, ¿no? En tu carrera, porque, bueno, el tema de la lesión es casi como que reiniciar tal vez, ¿no? Muchas veces hay lesiones mal curadas y demás cosas, pero ¿cómo fue en tu caso? Bueno, en mi caso había sido de que ahí entendí, y lo digo siempre con mucho respeto, ahí entendí de que vine aquí, repito, ¿no? Con mentalmente o psicológicamente, no sé, mal, la verdad, futbolísticamente para el nivel de Argentina, no apto para ese nivel, repito, pero después, no sé, vine aquí en mi primer partido, creo, o segundo partido, que fue un clásico, si no me equivoco, eh,
había sido tan fácil jugar en Bolivia, ¿no? Que así como vine, ¿no? Así como vine con todas esas limitaciones, jugué clásico, hice un gol maradoniano, recibí la pelota en la mitad de la cancha, gambeteé hasta el área contraria, hice un golazo. Ese día creo que hice 1 o 2 en un clásico, o un pase gol y ese gol maradoniano. Y bueno, mi nivel era altísimo para el fútbol boliviano, viniendo con tan bajas prestaciones en gimnasia, ¿no? Ya te había explicado los motivos, ¿no? Pero aquí resulta que me resultaba fácil jugar aquí en el fútbol boliviano, ¿no? Al menos, si no me equivoco, el 99 al 2000 creo que tuve muy buenos rendimientos en Bolívar, ¿no? Entonces, para el fútbol boliviano resulta que estaba muy bien. Ese es el resumen. No, sin duda. Pero esto explica, ¿no? De repente el hecho de que siempre se haga fuerza para que los jugadores bolivianos salgan, ¿no? Seguramente, ¿no? Pero obviamente salir a un fútbol mejor, ¿no? Yo ayer lo vi a Villamil jugar contra Always y realmente está en un nivel, no sé, viendo el partido de ayer, ¿no? Juega con una soltura, tiene un cambio de ritmo diferente, una velocidad mental diferente, una toma de decisiones diferente. Debe ser porque el fútbol ecuatoriano seguramente está un poco por encima del nivel del fútbol boliviano, ¿no? Eso no es menospreciarse, sino saber hacer un análisis, ¿no? Entonces, cuando vas a un fútbol mejor, obviamente tu nivel para el fútbol boliviano siempre va a ser diferente también, ¿no? Entonces, lo que sí siempre yo en Bolívar un poquito me he perjudicado es porque al estar en un alto nivel, cuando retorné de Argentina, y por ser tan bolivarista y por querer también a veces ser útil para el equipo, me perjudiqué desde lo individual porque a veces faltaba el número 2 y yo jugaba de 2. Faltaba el número 4 y me decían, Iván, ¿puedes jugar de 4? Claro que sí. Faltaba el número 6 y jugaba de 6. Un partido, recuerdo, que contra Wilstermann jugué de zaguero central, marcando a un Antoniño, si no me equivoco, ¿no? Entonces me decían, Iván, falta el 9 y jugaba de 9, ¿no? Entonces, obviamente lo hacía, salvaba el momento, pero terminaba perjudicándome yo, ¿no? Claro. ¿No? Entonces, y a veces eso la gente no entiende, ¿no? Entonces, terminé perjudicándome desde lo futbolístico, terminé perdiendo el puesto, ¿no? Porque no valoraban el que yo sea funcional, ¿no? Simplemente veían cómo rendía y no decían, el Iván te está salvando de 2, te está salvando de 4, de 6, te está salvando de 10, de 9, ¿no? Entonces, no, la gente no veía eso, ¿no? Salvaba para el entrenador, ¿no? Pero para la gente no le convencía y obviamente mi rendimiento fue yendo para atrás y terminé incluso siendo suplente en el club, ¿no? 25 años de historia y experiencia. Somos Univalle Televisión, tu canal de confianza, para informarte, educarte y entretenerte, con producciones propias y en vivo desde el corazón de Bolivia. Puedes encontrarnos en Señal Abierta 39.1 y nuestras redes sociales Facebook, TikTok, Instagram y la página web univalletelevisión.com. Publicita y sé parte de nuestra comunidad llamando al 6534-5818. Univalle Televisión, el mejor de Cocha. A gimnasia, ¿en qué puesto te vas? ¿En qué puesto juegas allá? Yo allá jugaba de volante por izquierda. De aquí en Bolívar jugaba de lateral izquierdo en línea de 3, pero allá por mi dinámica me acomodaron de volante por izquierda. No era mucho, era un poco más jugar más por dentro que por fuera, pero obviamente era lo que a mí me gustaba hacer, ¿no? El ida y vuelta, acercarme a la banda, llegar por el costado, ¿no? Eso era lo que me gustaba hacer, así que no había mucha diferencia tampoco.
sin duda. Dentro de todo esto, te toca dejar Bolívar, ¿no? O sea, y pasar a la vereda del frente. No sé cómo se tomaba en la época, Iván, porque para algunos, o sea, es algo normal, o sea, está bien, no hay problema, es trabajo. Para otros, como que es el rival de toda la vida y no puedes pasar ahí. ¿Cómo se da tu caso? ¿Por qué tú salías de Bolívar también? No, no he sentido yo, ¿no? Tampoco eh, el desprecio de los hinchas de Bolívar, porque tampoco, digamos, como te decía, tampoco es que estaba jugando mucho, ¿no? Alternaba, o cuando alguien se hacía expulsar yo jugaba, estaba en eso, ¿no? Quizá me fui de Bolívar más que todo porque creo que no sé qué entrenador era. En la pretemporada recuerdo que estamos haciendo en el lago, yo me acerqué al entrenador y le pregunté, no, le dije, no, mire, no hay problema de que yo pueda empezar de suplente, es más, no importa si no soy ni suplente siquiera, pero le decía, ¿no? De que si me da la posibilidad de jugar algún partido y juego bien, que ya no me cambie, ¿no? Simplemente ese fue mi pedido, ¿no? No me garantizaron eso, entonces ahí es cuando dije, no, me tengo que ir de acá porque si no voy a seguir jugando de 2, de 4, de central, voy a seguir salvando, tapando huecos y voy a seguir siendo alternativa, ¿no? Entonces esa fue, y para no perjudicar al club también con mi mal humor, entonces decidí dar el paso a otra institución. No hubiese sido Stronger, efectivamente, porque en mi cabeza nunca estaba ir Stronger, ¿no? Es simplemente que mi idea era, yo había tenido contacto con San José, mi idea era salirme de la concentración, ir al club, rescindir contrato, que me den mi pase e irme a San José, esa era mi idea, ¿no? Pero bueno, el presidente de entonces se encaprichó, quería mandarme a donde él quería, creo que quería mandarme si no me equivoco, a Sucre o a Potosí, quería mandarme él, siendo el pase mío. Y yo dije, no, yo no me voy a ir a donde usted quiera, ¿no? Me voy a ir donde yo quiera, ¿no? Me encapriché. Y ahí es que tomé contacto con Stronger. Es por eso que me fui a Stronger, por el capricho de que no me quieran mandar donde ellos quisieran. Así que siempre fui un rebelde. Pero bueno, te toca llegar a The Strongest, pero me decías, ¿no? Hace un rato que te reciben bien, con mucho cariño. Aparte, venías de lograr cosas con la selección, o sea que la gente ya, de hecho, te guardaba cariño en todo el país. Pues sí, bueno, repito, ¿no? Stronger es una institución muy familiar, muy arraigada hacia el hincha. Eh, Obviamente fui también porque estaba el profesor Orozco, estaban ex compañeros de Bolívar, Luis Cristaldo, Eduardo Higuchi, Mauricio Soria, ¿no? Jugadores que conocía también, entonces simplemente era el color de la camiseta lo que cambiaba, después obviamente los compañeros eran los mismos, ¿no? Así que un gran plantel se conformó, dos equipos realmente dentro de la institución, equipo A y B, de altísimo nivel. No por nada en esos 2 años que tuve el privilegio de estar en Stronger salimos 3 veces campeón, cuando los campeonatos eran de 6 meses, ¿no? Entonces, Sí. realmente había un plantel de altísimo nivel, la verdad. Entonces, mi agradecimiento a ese club también, porque me abrió las puertas de disfrutar de una institución tan grande, y obviamente desde lo futbolístico, pues le di chispazos de mi nivel, seguramente, no lo que ellos esperaban, porque en el afán también de, de conformar a la gente, transformé mi manera de jugar, ¿no? Ya me volví más metedor, me tiraba al piso, ¿no? Porque eso es lo que le gusta a la gente de Stronger, ¿no? Perseguía marcas, ¿no? Marcaba, metía, hasta me volví, ¿cómo se dice? Medio mañoso, ¿no? Para marcar, ¿no? Entonces, porque esa es la forma de jugar de Stronger, ¿no? Entonces, pero obviamente no era lo mío, pues, ¿no? Lo mío era la gambeta, el desborde, ¿no? Entonces era lo mío, ¿no? Pero en el afán de conformar a la gente, lastimosamente transformé mi manera de jugar y también, no sé si le habrá gustado a la gente, pero intenté entregarme lo mejor que podía a una institución que
que le gusta la garra y el pundonor deportivo también. No, sin duda. Pero dentro de todo esto, por ahí ya después del Tigre es una recta final en tu carrera, ¿no? Vuelves, de repente vas todavía a La Paz Fútbol Club, seguramente La Paz Fútbol Club en sus inicios, ¿no? Sí, creo que sí, no recuerdo la verdad, porque yo ya saliendo de Stronger yo ya estaba en otra cosa, ¿no? Estaba con la escuela de fútbol y todo lo demás, ¿no? Pero entonces, más no sabría decirte en qué situación estaba, La Paz. estaba La Paz Fútbol Club, pero sí, también, obviamente, a doctor Mauricio González que me llamó, me invitó para que esté allá. Un muy bonito club, con muchas carencias, obviamente. Yo creo que a partir de eso uno se da cuenta, ¿no? De que dónde he estado parado, ¿no? Nuestro Bolívar, obviamente, en aquel entonces era Europa, ¿no? Después de Stronger, obviamente, tenía sus condiciones, pero obviamente era en menor grado a Bolívar en aquel entonces, ¿no? Eh, Después, obviamente, La Paz hubo club, un club donde tenías que cambiarte afuera, donde, donde obviamente muchas carencias, ¿no? Entonces, eh, a partir de eso te das cuenta que realmente has pasado por instituciones que te dan todas las condiciones para rendir al 100%, y obviamente un La Paz Fútbol Club que te da la posibilidad de poder jugar a nivel profesional y de poder mostrarte para dar el salto a esos lugares. Pero bueno, yo estaba al revés de la carrera, ¿no? De retirarme ya, pero bueno, fue solamente un paso que tuve por La Paz Fútbol Club. No, al final terminas, como me decías, yéndote a Bolívar, pero como ayudante de campo, me decías, ¿no? Y después terminas jugando un poquito más, y ahí es donde se concreta tu retiro. Sí, ahí fue donde me retiré, porque ya tenía ese espíritu, esto para terminar, ya tenía ese espíritu de entrenador yo, ¿no? Entonces, yo quería ser entrenador, dirigía a los chicos, ¿no? Entonces, ahí ratos el profesor me mandaba a hacer cosas y creo que ya estaba el profesor Ramiro Blacut, si no me equivoco, que en paz descanse, ¿no? Eh, y realmente, pues, ¿no? Me daba órdenes, ¿no? Que yo ya casi no quería acatarlas, ¿no? Eh, y antes de faltar el respeto a una eminencia como era él, un entrenador de altísimo nivel, un campeón sudamericano, antes de contestarle, ¿no? Decidí retirarme nomás, ¿no? Porque sería realmente un mal profesional si hubiese levantado la voz o si hubiese contestado a un, a un grandísimo profesional como el profesor Ramiro Blacú, ¿no? Entonces, antes de hacer ese tipo de cosas, decidí en un partido contra La Paz Fútbol Club también retirarme así sin avisar absolutamente a nadie, ¿no? Al medio tiempo dije, me voy a retirar y bueno, jugué un ratito más y me retiré. No, sin duda, pero dentro de todo esto, el retiro, bueno, a veces duele, ¿no? A veces retirarse, pero de repente en tu caso tal vez no, ¿no? Porque ya venías preparando la carrera de entrenador. No, a mí no me dolió porque no solamente desde ese día estaba preparado, yo estaba preparado para retirarme desde mucho antes, ¿no? Yo hice cosas que probablemente muchos no se han dado cuenta, eh, que ya hacían de que yo estaba preparado para mi retiro. Me vacié con el fútbol. A mí no me quedó una gota de fútbol adentro. Eso de decir, ¿tienes ganas de jugar? No, yo no tengo ganas de jugar. Quizá lo hago con ex compañeros alguna vez, pero si no hay, de jugar no lo hago. ¿Por qué? Porque yo me había vaciado y me había preparado incluso para las cosas que uno extraña cuando ya deja de jugar al fútbol, ¿no? Que es este tema de las entrevistas, de la firma de autógrafos, de las fotos y todo lo demás. Yo estaba preparado para eso, ¿no? Entonces no extrañé ese tipo de cosas, ¿no? Porque yo era medio reacio, algunos dirían, no, es alzado, me decían, por ejemplo, ¿no? No se quiere hacer sacar fotos, decían, ¿no? Eh, pero era porque yo estaba preparándome para cuando deje el fútbol y nadie me vaya a pedir fotos, ¿no? Porque así es, ¿no? Entonces, yo ya estaba preparándome para eso. Yo no daba entrevistas no por creído, sino porque me estaba preparando para que cuando deje el fútbol
nadie me iba a tirar pelota y nadie me iba a decir una entrevista, porque cuando dejas el fútbol nadie te dice de una entrevista. Claro. Entonces me estaba preparando para esas cosas, ¿no? Es más, si ustedes se dan cuenta, o alguien se da cuenta, en las fotos grupales del club, te vas a dar cuenta que yo estoy unos 3 pasos más al costado. A veces ni salía en la foto, ¿no? Cuando es de las fotos del equipo titular, ¿no? Entonces, y después cuando me decían, Iván, foto para lámina, me decían, ¿no? Seguimos, Iván. ¿Me escuchas, no? Sí, sí, y ya tengo que irme a trabajar. No, sin duda, Iván. Te iba a decir algo, el tema de la selección, así rapidito, fue una experiencia muy linda, ¿no? Ya para en la recta final, Iván. Bueno, tuve el privilegio, la verdad yo he sido un privilegiado con el fútbol, ¿no? Estuve en los momentos precisos que han marcado historia en el fútbol boliviano, ¿no? Entonces, obviamente la selección boliviana es lo que a uno lo lleva al exterior también, fuera del club, ¿no? Entonces, haber estado en 93, haber estado en 97, haber jugado ¿cómo se llama el torneo? Fuimos a México después de ser subcampeones en la Copa América, Copa Confederación, Sí, sí. son cosas que siempre te van a marcar en tu vida deportiva, ¿no? La selección obviamente es lo más, yo siempre digo, vestir la camiseta de la selección es como la banda de posesión para el presidente de la República. No hay más allá de eso. Entonces, esa posibilidad de vestir esa camiseta y de sentirse presidente de la nación, ese es el orgullo más grande que uno pueda tener. No, sin duda, Iván. La última, Iván, y ya te vamos dejando. En su momento, seguramente habrá dolido el tema familiar, ¿no? El tema del hermano y demás, Iván, pero es algo que la gente recuerda con mucho cariño a tu hermano y seguramente tú también lo haces así, ¿no? No toco ese tema. Muchísimas gracias, Claro. amigo. Muchas gracias por la nota y obviamente un agradecimiento siempre. No, sin duda, Iván. Gracias de verdad por permitirnos conocer un poquito más de esa faceta que no se la ve siempre y de verdad agradecido con tu presencia en el programa, Iván. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Estén bien. Bueno, ahí lo teníamos a Iván Castillo con nosotros, repasando un poquito el tema de su carrera, todas sus vivencias también dentro del fútbol, hablando un poquito también de la selección ya en el cierre de la entrevista. Además, el repaso de su carrera, ¿no? Cuánta carrera hizo dentro del fútbol, en Bolívar, de Strong, Gimnasia, la selección, como les decía. Y bueno, esperamos obviamente que la entrevista haya sido de su agrado. Nosotros con esto nos vamos despidiendo para retornar la próxima semana con una nueva entrevista, con un nuevo programa, como lo hemos hecho en esta jornada. Gracias a todos, nos vemos la próxima.